Bienvenidos al programa El Arte de Curar, donde este arte en pediatría se viste de magia, colores, ilusiones, travesuras, amor y ternura. Les habla la doctora Maciel Cruz, médico pediatra, y me acompaña en el programa de hoy la doctora Josefina Luna, pediatra puericultora. Doctora, bienvenida. Hola, gracias por la invitación. Gracias a usted por estar en este programa, de verdad que estoy muy agradecida. El tema de hoy es un tema muy interesante e importante, se trata sobre crianza en estos tiempos. Doctora, la crianza en estos tiempos es una de las tareas más difíciles y con un mayor desafío para los padres. Si bien es cierto que la formación de antes ha variado y ahora mismo los padres, no pueden educar como nos educaron a nosotros, ya que esto no es suficiente y muchas veces no es efectivo para los niños de ahora. ¿Qué usted tiene que decir acerca de eso? Bueno, doctora, yo le puedo decir que toda la época, todas las etapas tienen su desafío. Así como nosotros estamos pensando que la crianza hoy día es difícil, probablemente así lo pensaron nuestros padres y los padres de nuestros padres. Entonces, cada época trae consigo su desafío. Ciertamente que hoy día, comparando la crianza que recibí yo, no tú, porque tenemos una diferencia de edad considerable, hay cambios, pero yo lo que pienso es que estos cambios tenemos que aceptarlos, tenemos que convivir con ellos. Sin embargo, la necesidad es que haya más comunicación y más compañía, porque lo que ocurre es que ciertamente con todos estos cambios, sobre todo los tecnológicos, personalmente, y bueno, no personalmente, sino diferentes estudios están demostrando cómo los niños y las niñas están de alguna manera solos, no tienen el acompañamiento necesario de los papás, ya sea porque están trabajando, porque están distraídos por ahí con las redes. Obviamente la sociedad ha cambiado, la familia ha cambiado, venimos de una familia extendida donde las abuelas estaban, hoy día tenemos una familia más reducida, la mayoría de nuestras familias en República Dominicana son familias monoparentales que están dirigidas mucho por mujeres y estas mujeres trabajan. Entonces, viendo los cambios que ha tenido la sociedad, por supuesto que la crianza tiene que cambiar y tiene que variar. Entonces, la invitación es que tenemos que asumir estos cambios y ver, hacer los ajustes necesarios para que sea una crianza respetuosa, fundamentada en valores, en los propios valores de la familia, en los valores de la sociedad. Y esos son los desafíos que a mi juicio creo que enfrentamos hoy día. Claro, excelente, doctora. ¿Y de qué trata realmente la crianza positiva? Bueno, eso es un término. Yo pienso que hay muchos términos para hablar de crianza, pero crianza es el proceso que se da cuando estamos acompañando a los niños y las niñas para que se vayan desarrollando, para que se vayan formando. Entonces, crianza positiva, o incluso hay otro término que es crianza respetuosa, es aquella que está centrada en las necesidades de los niños y las niñas, donde su aspecto como persona con derecho está muy bien posicionada, el reconocer que los niños y las niñas tienen derecho y sobre todo que sea una crianza en donde no existan los malos tratos ni la violencia. Porque yo pienso que eso es uno de los aspectos fundamentales en la crianza. Nosotros venimos de una crianza autoritaria, donde el adultocéntrica, donde el adulto era el que tenía la última palabra. Sin embargo, hoy día lo que se plantea es que la crianza esté fundamentada en las necesidades que tienen los niños y las niñas. Y aquí hago una aclaración, porque muchas veces cuando hablamos de en estos términos, los papás entienden que déjalo ser, y no es así. Los niños y las niñas necesitan límites, tener límites claros, pero lo más importante es el acompañamiento y es la comunicación. Claro, muy importante. Y ahí entraría, doctora, lo que viene siendo lo que es
el cuidado cariñoso y sensible, ¿verdad? Eso es una que tanto estrategia. se ha promocionado, sí, claro. Esa es una estrategia que la está promocionando UNICEF y también está avalada por estudios publicados en Lancet, una de las revistas médicas más importantes del mundo, en donde se ha demostrado a través de la neurociencia la importancia de que los niños y las niñas se críen en un entorno seguro, que tengan cuidados, que sean receptivos, es decir, que los cuidados que se ofrezcan sean de acuerdo a las necesidades de los niños, reconociendo también las oportunidades que existen, sobre todo en los primeros 3 años de la vida. Los cuidados cariñosos y sensibles aborda el tema de la importancia de la nutrición, fundamentada en que el niño y la niña se puedan desarrollar de una manera plena y sobre todo estimulando el desarrollo cerebral a través justamente de una alimentación balanceada. Por eso se habla mucho de la importancia de la lactancia materna, pero a la vez de entornos saludables, de entornos protectores y seguros, de que ese vínculo y esa relación que se da, sobre todo con un bebé, sea en 2 direcciones. Cuando tú estás con un bebé, que le hables, que le vas a dar de comer, que lo mires, que reconozcas sus necesidades cuando tiene hambre. No es que te voy a dar de comer cuando la comida esté, Exacto. sino cuando tú tengas hambre, y me refiero mucho más que nada a los bebés. Y que haya un trato cariñoso y cercano, que haya un buen vínculo entre los bebés y sus figuras de apego, que en este caso tendrían que ser la mamá, el papá y otras personas que están a su cuidado. Claro, que son los responsables de proporcionarle a los niños lo que necesitan, la nutrición óptima, protección y seguridad, ¿verdad? Así es. Aparte de salud, obviamente. También la oportunidad de aprendizaje, o sea, desde temprana edad también es muy importante. Y todo eso vendría siendo los pilares que abarcan ese cuidado sensible y cariñoso. Así es. Y mira, esto es interesante porque esto tiene un fundamento científico. Ahora mismo se ha estado estudiando mucho cómo se produce el desarrollo cerebral, qué cosas motivan al desarrollo cerebral de los niños, y sobre todo porque se ha demostrado que lo que ocurre en los primeros años de vida, en la primera infancia, es que va a marcar el curso de vida. Hay estudios muy interesantes donde incluso previendo alguna situación, alguna enfermedad, cómo se cuida el embarazo de la mamá en función de nutrición. Porque bueno, tú como médico sabes, claro, el tema de la epigenética, podemos tener algunos genes de determinadas enfermedades, pero si el entorno, si el ambiente es favorable, esos genes no se expresan. Entonces, eso habla también de cómo desde los primeros años vamos a ir evitando esas situaciones que puedan degenerar posteriormente en una enfermedad no transmisible como la diabetes, la obesidad, las enfermedades cardiovasculares. O sea que es bien interesante. A mí me parece, y yo agradezco mucho tu pregunta, porque como pediatra nosotros tenemos que tener esos conocimientos y transferirlo a los papás para que le den importancia a los primeros años de la vida. Porque muchas veces los papás se confunden y piensan, bueno, lo tengo ahí, tengo una chica que me lo cuida, y le da de comer, lo baña y más o menos lo cuida. Pero ¿qué tipo de cuidado? Claro, yo, por ejemplo, vivo en un apartamento y yo oigo un bebé llorando todos los días. Y yo digo, Dios mío, pero ¿qué será? ¿Qué le pasa? Claro. ¿Y dónde está la mamá? Claro. Si ese niño está cuidado con una persona que lo está cuidando, pero a la vez esa persona tiene que lavar, tiene que cocinar, tiene que limpiar la casa. ¿Qué tiempo le dedica a los niños? Claro, a ese niño. Claro, y es importante, señores, tan importante desde el embarazo, como bien dijo la doctora, hasta los primeros 3 años de edad, porque el cerebro es muy sensible a las influencias externas. Y de esto va a depender que el niño se desarrolle bien, que hasta que en la vida adulta tenga cierta tenga confianza, seguridad. También es muy importante, doctora, el vínculo materno, el apego exactamente entre madre e hijo es sumamente importante, hasta para que la relación se lleve acorde en la adolescencia, que son años difíciles.
también es importante ese vínculo. Ese apego va más allá. Ese apego va a determinar el tipo de intimidad que va a tener una persona. Y eso es importante que los papás lo conozcan, porque mira qué sucede. Estamos viendo que están los bebés, nacen los bebés, entonces ya como que hay un no desentendimiento, pero no lo tenemos tan próximo como los bebés necesitan. Claro. Ese vínculo que hace el bebé con la mamá o con la persona que lo cuida, ese vínculo es que le va a dar seguridad, y esa seguridad se va a transmitir por todo el curso de vida, e inclusive tiene que ver con sus relaciones íntimas y con su sexualidad en la vida adulta. De manera que eso Increíble. es un vínculo y una relación que hay que cuidar, que fortalecer. ¿Cómo fortalecerlo? Desde el vientre, que se puede iniciar ese apego, hablándole, panseando, como dicen, pasando la mano por la panza. Claro, claro, es así. Y luego al nacer, con el apego precoz. Cuando un bebé nace, debe de ser puesto al pecho de la mamá e inmediatamente debe de ser alimentado al seno materno. Perfecto. Doctora, y en estos tiempos, ¿cuáles retos usted considera que los padres se enfrentan en la actualidad, que desafían a estos padres en estos tiempos modernos? Realmente son muchos, pero mira, Maciel, yo lo que pienso es que el mayor reto que tienen los papás hoy día es que hay mucha información, demasiada información para cómo ser un buen padre, cómo ser una madre, que muchas veces no está validada, que son recomendaciones y consejos de personas sin un fundamento, diríamos, científico. Todo lo que hemos estado hablando hasta el momento tiene una validez científica, y eso plantea cómo es que los niños y las niñas deben de ser cuidados. Sin embargo, la infodemia, infodemia, así es como una epidemia de la información. Los medios de comunicación, las redes sociales, que influyen bastante. Eso es un tema. Yo pienso también que los papás también están un tanto distraídos. El tema de las redes sociales, de los teléfonos inteligentes, tienen muy apartado a los papás de la realidad, de su familia, de los niños. Y bueno, algunas de las situaciones sociales del entorno, de cómo estamos viviendo hoy día en nuestro país con ese alto nivel de violencia, en algunos entornos que hay mucha vulnerabilidad, cuando un niño está viviendo en un entorno empobrecido, con muchas necesidades no satisfechas, también esos son retos que tienen los papás para la crianza. Excelente, doctora. Y hablando justamente de tecnología, la tecnología cada vez se apodera más de este mundo. ¿A partir de qué edad se considera que los niños deben de estar expuestos a pantallas como televisión, celulares, tabletas? ¿Qué es lo que lo que se aconseja? ¿A partir de qué edad? Mira, la Academia Americana de Pediatría recomienda que los niños deben de evitar el que los niños menores de 2 años estén en contacto con pantallas inteligentes. ¿Por qué? Porque los niños aprenden haciendo, no viendo. Excelente. Entonces, eso lo que provoca es un retraso en su desarrollo, en sus habilidades y también en su desarrollo cerebral. Entonces, la recomendación que a partir de los 2 años, el niño puede tener contacto con las pantallas inteligentes, y sobre todo tiene que tener una persona adulta a su lado. Excelente. No se muevan, porque un momentico volvemos con la siguiente pregunta, que viene siendo los riesgos. ¿Qué pasa si exponemos antes de la edad recomendada a los niños a esta tecnología? No se muevan. Presentamos Testimonios, experiencia en el uso del Sistema de Nutrición con Precisión SNP de Fersan, en la voz de productores de todo el país. Hemos tenido muy buena experiencia con el Sistema de Nutrición con Precisión. Constanza es una zona de una agricultura muy intensiva, donde tenemos un promedio de 3 cosechas de ciclo de 90 días al año, en donde se traen grandes nutrientes de nuestros suelos. Y en un mundo ya con la apertura de los mercados totalmente globalizado, para uno mantenerse en el riel, por así decirlo, de la competitividad,
hay que usar este tipo de tecnología. Yo comencé a usar los productos de Fersan hace unos años y hasta ahora los resultados han sido excelentes al 100%. La fórmula que me recomiendan es la número 1 que yo he podido ver en el mercado para mi producción. No he tenido ninguna queja después que estoy usando los productos de ellos y que estoy recibiendo la asesoría de los técnicos. Regresamos a nuestro programa El Arte de Curar, donde estamos hablando de la crianza en estos tiempos. Entonces, doctora, nos quedamos en la pregunta, ¿qué pasa? O sea, ¿qué riesgos se tiene cuando se exponen los niños antes de la edad adecuada al uso de pantallas como celulares, tabletas, televisión? ¿Cuáles son los riesgos? Bueno, lo que te comentaba es que los niños aprenden haciendo cosas, ¿no? Tocando, teniendo la experiencia. El tema del uso de las redes sociales, de las pantallas, lo único que el niño va, probablemente vemos que los niños comienzan a mover las pantallas táctiles y pensamos que, desde que nacen. Los niños aprenden viendo cómo lo hacemos. Claro. No es que vienen con ese chip de que son unos pro en tecnología, para nada, aunque se hayan nacido en esta época. Los niños tienen que aprender a utilizar la tecnología. Los riesgos son, de alguna manera, mucho. Y es una advertencia que hacen muchos de los expertos en desarrollo infantil. El uso medido de la tecnología, ¿sí? Entonces, a partir de los 2 años nosotros podemos hacer un uso medido. ¿Cómo un niño puede tener acceso? Tiene una videoconferencia con un abuelo que está afuera, quizás utilizando uno que otro juego que sean realmente educativos, porque no todos los juegos que están en los medios de comunicación son educativos, que los niños puedan de alguna manera ir aprendiendo algunas cosas, pero siempre teniendo al lado a un adulto. Ahora, lo que sí yo me entiendo que existe como riesgo es la huella digital que van dejando los niños en las redes. ¿Qué ocurre? Nosotros cuando un bebé nace comenzamos a publicar sus fotos y a veces puede haber hasta 1000 fotos de un niño en un año en las redes sociales. Todo eso se queda ahí y en ocasiones son fotografías que son no muy halagadoras y está dejando una huella digital de esa persona. No estamos respetando la privacidad ni la imagen de nuestros hijos y los estamos exponiendo. Cualquier persona puede agarrar esa foto, puede editarla y puede ponerla en un contexto diríamos complicado. Claro. Lo otro es, y es una experiencia que yo he tenido como educadora sexual, de niños, por ejemplo, de 6, que tienen 7 años, que tienen acceso a un iPad y llegan a mirar contenido pornográfico, porque hay algunas páginas que tienen las direcciones muy similar a las direcciones de páginas infantiles y tienen acceso a pornografía. El riesgo un poquito más grandecito los niños a que puedan hacerle el grooming. O sea, hay muchos delitos tecnológicos que los niños y las niñas pueden ser presas si no tienen un conocimiento y una formación sobre un uso responsable y adecuado de la tecnología. Claro, es importante, doctora, a nivel cognitivo también. Si estos niños se exponen antes de tiempo al uso de esta tecnología, tenemos el riesgo de que luego tenga déficit de atención, por ejemplo, que en el colegio digan, mira, no está aprendiendo bien. Entonces, todo eso, cuando viene a ver, se enlaza. Claro. Y bueno, el tema también de la adicción es un riesgo. Probablemente tú has tenido la experiencia, como yo la he tenido, de niños que tú le quitas un celular y se ponen a llorar. Claro, hacen un berrinche. Exactamente, porque desgraciadamente estamos utilizando los celulares como una niñera. Juega, para que quédate tranquilo. Estamos perdiendo también tiempo de compartir. Probablemente salimos a un restaurante y vemos cómo la familia, cada quien está en un dispositivo. Entonces eso aleja a las personas cercanas y te acerca a las que están lejos, pero el momento de vivir esa convivencia la estamos perdiendo por eso. Claro, es así.
Doctora, antes se educaba o se enseñaba a los niños a base de castigos, de las famosas pelas también, pero ya sabemos que esto incide de forma negativa en cuanto a la conducta y al comportamiento de los niños. En su vasta experiencia, ¿usted recomienda educar como se hacía antes, así? No, para nada. Yo soy una abanderada de la educación y de la crianza sin violencia y digo que se puede hacer porque yo crié a 3 hombres bellos, preciosos. No voy a decir que en un momento no le di un coscorrón por una manera, diríamos, de liberar una tensión, pero los niños se pueden criar perfectamente sin pegarle. Y volvemos al tema de la ciencia. Se ha demostrado primero que pegar no corrige una conducta. En ese momento puede ser una reacción del adulto para liberar tensión, pero no es una conducta que no es una acción que corrige una conducta, porque lo que hace es que los niños posteriormente te pueden tener miedo o hacerse mucho más rebelde. Lo que hay es que comunicar, claro. Hay que poner las reglas claras, los límites claros, y si se quebrantan, tiene que tener una consecuencia. No estamos promocionando que los niños no se eduquen, no exista límites, sí tiene que haber límites y tiene que haber consecuencias. Ahora, los golpes no resuelven. Vengo de un programa que hablábamos justamente esta mañana del tema de violencia. Nuestro país es tan violento por cómo somos de violentos con nuestros niños. Es una consecuencia de que nosotros estamos viviendo, de la manera que nosotros hemos criado a nuestros niños. En hogar, la pasada encuesta en hogar habla que el 63.9% de los niños menores de 14 años, incluidos niños menores de 1 año, reciben disciplina violenta. Bajo, claro. Entonces, la violencia... Para ellos ya eso es normal. Claro, la violencia es un continuo. Tú recibes violencia cuando eres chiquito y la replicas cuando eres adolescente, cuando eres adulto. Entonces, es necesario que nosotros repensemos la manera que estamos criando a nuestros hijos, de que existan reales políticas públicas que prevengan el maltrato infantil, que prevengan la violencia. Nosotros tenemos muchos niños y niñas que han sido abusados sexualmente, y esos niños y esas niñas en el día de mañana cuando sean adultos o serán un porcentaje, no diría todo, o serán victimarios o serán víctimas. Entonces, claro, todo lo que se tiene que hacer es prevenir la violencia en la infancia. Claro, porque es que es como usted dice, o sea, para ellos ya sería normal. Viven en un hogar donde hay violencia, sí, y ya cuando se son normaliza. Adultos, claro, es una cadena. Claro, y yo te pongo un ejemplo, Maciel. La manera en que la violencia se ha normalizado en nuestro país, recientemente yo tuve una reacción en una de las redes sociales por una chica que fue abusada sexualmente por un profesor. Y la gente en las redes abogando por el profesor, porque el profesor rezaba, hacía hora santa, era un profesor que era religioso y que era una buena persona. Creo que eso salió en las noticias. Claro, Sí, entonces, sí, eso salió. ¿Y la niña qué? Claro. ¿Y la niña qué? ¿Dónde está la seguridad de la niña? Exacto, claro. El derecho de la niña, y porque derecho. Nadie tiene derecho a tocar a una persona sin su consentimiento, además que los niños no consienten. O sea, eso es un delito. Sin embargo, la sociedad cuestiona y hace culpable a una niña de no sé qué edad tenía o adolescente de 10 o 12 años. ¿Cómo una persona mayor va a tener relaciones sexuales con una niña de 12 años, aunque se ponga desnuda? ¿Entiendes? Claro. Entonces, fíjate cómo en nuestra sociedad nosotros hemos ido tergiversando y cambiando nuestros valores. Claro, y claro, enseñarles que sus paros, las partes íntimas son de ellos, que nadie lo debe de tocar. Yo incluso cuando estoy en la consulta, que voy a examinar a un niño, le hago saber, le pido permiso. Exactamente. Le explico, estoy con mamá o con papá, que me están dando permiso. Porque a lo mejor cuando salen del médico, bueno, ellos dirán, bueno, esto es normal, pero no. Hay que hacer conciencia para los niños desde pequeños. Cuando tú a un niño le dices, tu cuerpo es tuyo, lo toca tú, y quién más lo puede tocar, es un niño que sabe que
más nadie debe de tocar su cuerpo. Y en la situación que alguien lo toque, él lo va a advertir y lo va a decir a alguien si tú lo entrenas. Ahora, si tú a una niña le enseñas a sentarle en la pierna de cualquier hombre que llegue y los hombres a tocarla, pues obviamente ella va a entender que bueno, que no pasa nada, que este es el amigo de mi papá que me está tocando. Y entonces... Bueno, hubo un caso también así reciente, donde creo que era de un vecino que la niña tenía 6 o 7 años hasta que él abusaba de ella y al final la mató. O sea, sí, es algo preocupante lo que pasa en nuestra sociedad. Sí, yo pienso que es necesario que nuestra sociedad reaccione a todo lo que está pasando con los niños en este país. Claro, excelente, doctora. Aparte de, usted mencionó algo ahorita sobre la autoridad y trazar límites. Respecto a eso, se ha visto mucho en estos tiempos que le dan cierta libertad al niño de decidir, dándole cierta autoridad. ¿Qué usted considera sobre esto? Porque se ha visto muchos casos, entonces... Mira, yo estoy de acuerdo, porque nosotros tenemos que enseñar a los niños a tomar decisiones. Si tú no enseñas, si tú no entrenas a tu hijo a tomar decisiones, cuando sea un adolescente o un adulto, le va a ser muy difícil. Entonces, claro, probablemente es más difícil criar un hijo que sea contestón, que te pregunte, preguntón, que te diga, no, yo no me quiero comer esa comida. Claro. Y bueno, no te comes la comida, perfecto, eso es lo que hay y no te voy a preparar más nada. Tú decides, ¿te la comes o no te la comes? Pero no hay que pegarle. Ahora el niño... Obviamente estamos hablando de niños que tengan un nivel de conciencia, vamos a decir de 8 años en adelante, o quizás un poquito menos, pero los niños tienen que decidir y claro, eso está bien. Y los niños también tienen, además que tienen derecho, también deben de no estar de acuerdo con los papás, porque una de las cosas que yo entiendo es que nosotros tenemos que desarrollar el pensamiento crítico. No estoy de acuerdo contigo, claro, por esto, por esto y por esto. ¿Por qué no estás? Discutirlo. Y entonces eso va a ser un ciudadano más consciente, conocedor de sus derechos, pero también de sus deberes. Con criterio. Así exactamente. Es. No se muevan, volvemos en un momentico. Presentamos Testimonios, experiencia en el uso del Sistema de Nutrición con Precisión SNP de Fersan, en la voz de productores de todo el país. Hemos tenido muy buena experiencia con el Sistema de Nutrición con Precisión. Constanza es una zona de una agricultura muy intensiva, donde tenemos un promedio de 3 cosechas de ciclo de 90 días al año, en donde se traen grandes nutrientes de nuestros suelos. Y en un mundo ya con la apertura de los mercados totalmente globalizado, para uno mantenerse en el riel, por así decirlo, de la competitividad, hay que usar este tipo de tecnología. Yo comencé a usar los productos de Fersan hace unos años y hasta ahora los resultados han sido excelentes al 100%. La fórmula que me recomiendan es la número 1 que yo he podido ver en el mercado para mi producción. No he tenido ninguna queja después que estoy usando los productos de ellos y que estoy recibiendo la asesoría de los técnicos. Continuamos con nuestro programa, con este tema tan interesante con la doctora Josefina Luna. Doctora, nos quedamos hablando sobre el darle el poder a los niños de decidir o tener cierta autoridad, pero también hay que tener cuidado con eso. No autoridad, mira, pero tú haces la pregunta como que tú crees que no se le debe de dar. No, lo que yo digo es que hay que trazar límites. Claro. Y ellos entender, claro, lo que está bien de lo que está mal. Bueno, ahí voy. Sí, pero fíjate una cosa, autoridad yo no diría la palabra. Okay. Tener poder de decisión. Te voy a poner un ejemplo. Digo que tengo 3 hijos, ya son adultos. Sí. Mi hijo más chico siempre era un preguntón, contestón, no, ¿y por qué tengo que hacer tal cosa? Y bueno, nosotros vamos a la iglesia. A la iglesia los domingos se va cambiadito, bonito, arregladito. Claro.
no, yo no me quiero poner zapatos, yo voy en tenis. No, no vas, porque estas son las reglas. Y si tú no las cumples, entonces no participas. Te lo pongo en otro ejemplo. El más pequeño, estamos en una piscina. Tenía, ¿qué? 5 o 6 años. No me voy a poner flotadores. Pues no entras a la piscina. Claro, porque es su seguridad. No hay que pelear. No entras a la piscina. Después que él vio, y yo le expliqué por qué tienes que ponerte el flotador, porque si tú no sabes nadar, porque entonces te puede ahogar. Justamente ahí cayó una hormiguita, la hormiguita entró al agua y se hundió. Claro. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros queremos imponer a nuestros niños y no es la forma. Nosotros tenemos que dialogar, plantear situaciones, negociar hasta cierto punto. ¿Por qué? Todo eso va a redundar en su formación como persona. Porque si desde pequeño nosotros insistimos y tú tienes que hacer esto porque lo digo yo, tú no le estás dando opción al niño a tomar decisiones. Cuando en un momento la tengas que tomar, no sabe cómo hacerlo, No sabe. ¿entiendes? Si tú no te pones los zapatos para ir a misa, pues no va. Estas son tus consecuencias. Claro, explicarle las Toma consecuencias y el por qué. Más si él toma un poquito más de tiempo, te lo aseguro, porque es más fácil decir, Porque yo digo, porque lo digo yo. porque yo soy tu No. mamá y yo sé. Y yo lo digo con tanto convencimiento, porque yo lo estoy viviendo con mis hijos adultos. Claro. Al principio fue difícil, porque por ejemplo el más chiquito, Era fuerte. sí, porque yo siento que él conocía un poco más de su derecho de lo que yo le había enseñado y lo exigía. Y hoy día él igual, es un niño, un hombre que si algo no está correcto, él lo reclama. Claro. Y no, eso no estoy de acuerdo. Entonces yo pienso que eso tenemos que motivarlo y tenemos que incentivarlo en nuestro país. Y eso lo hacemos en la casa, no es en la escuela, es mamá y papá. Qué bueno, doctora, que usted menciona lo de la casa, porque yo siempre digo que todo se aprende en el hogar. Entonces, ahora hay un boom con el asunto de las músicas, por ejemplo, las letras. Hay muchos artistas, no tengo que mencionarlos, donde la música, si usted la escucha, las letras son muy, todo influye hacia lo que es sexo, droga y alcohol. Claro. Entonces, hay niños que realmente siguen a esos artistas y son sus ídolos, sus líderes, como quien dice, a seguir. ¿Y los papás de esos niños qué hacen? Exactamente. Entonces, ahí es que voy. Todo es en el hogar. O sea, todo se aprende en el hogar. Ahora, si bien es cierto que también hay padres que me dicen, no, yo no pongo esa música. ¿Dónde la escuchan? En la escuela. Claro. O sea, con sus amiguitos. En la escuela no, o sea, los amigos de la escuela. Entonces, ¿qué se puede hacer en esos casos? Porque los niños realmente, la música que entra por los oídos, ¿verdad? Claro. Influye bastante. La música tiene un impacto Muy importante, en exactamente. sobre todo en los adolescentes, y se ha relacionado con conducta de riesgo, con inicio de relaciones sexuales Es prematura, con promiscuidad, con uso de alcohol y droga, incluso con delincuencia. Es cierto que la música tiene una influencia importantísima y hay estudios que eso lo reflejan. Ahora, volvemos a la responsabilidad que tenemos como papá y como mamá de prohibir definitivamente que no funciona, sobre todo en adolescentes, y estamos hablando en adolescentes. Yo lo que planteo es tener una conversación crítica en relación al contenido. ¿Qué te parece? Y eso también es un recurso que se utiliza mucho en educación sexual. Poner a reflexionar sobre lo que está ocurriendo. ¿Qué te parece esto que tú estás oyendo? Esto que está diciendo este cantante, o esto que está mostrando esta telenovela o esta serie de adolescentes donde una chica tiene relaciones sexuales con dos. Que se está viendo mucho en la serie y hasta en muñequitos, doctora. Entonces, mira, esas son oportunidades que tienen los papás para educar sexualmente a sus hijos y para ir desarrollando ese sentido crítico que yo te he dicho. La música la van a escuchar, pero si tú educas a tu hijo de decir, ¿sabes qué?
tienes que ser mucho más selectivo. Esa música no te va está de sumar, moda, claro. no te va a sumar. Analiza qué dice la canción. Entonces, podemos tener unos niños, unos adolescentes que puedan saber seleccionar. Ahora, la música no la vamos a quitar. No, exacto. Y yo a los papás que nos están viendo puedo invitar a reflexionar. ¿Cuál fue el mensaje que dimos como país en el famoso concierto de Bad Bunny? ¿Cuántos papás y cuántas mamás no estaban con sus niños? Pero muchos. Y niños pequeños. Muchos. ¿Entiendes? Entonces, a nosotros como Ahí sociedad... hay como una ambivalencia. Hay una ambivalencia grande. Entonces, por un lado nos quejamos, pero por otro lo promovemos. Claro, Bad Bunny es un cantante que está súper de moda. Ir a ese concierto te da estatus de alguna manera porque creo que era carísimo. ¿Tú entiendes? Entonces, nosotros como papás lo que tenemos es que mirarnos qué estamos haciendo, cuál es el mensaje que nosotros le estamos dando con nuestro propio comportamiento a nuestros hijos. Claro. Un poco por ahí es que va. Muy importante. Y realmente, doctora, ahora hay una ventaja en estos tiempos. Se involucran madre y padre. Y también, claro, antes se involucraban, pero era más también la madre con el niño, porque papá estaba trabajando. Pero ahora hay una tendencia a que los dos se involucran y hay una mayor apertura a comunicarse, a hablar, porque sí. antes, por ejemplo, hablar del tema de sexo era como un tabú. Sigue siendo. Pero ahora hay más libertad en cuanto a eso, diría yo. Mira, yo ahí difiero de ti. Yo creo que todavía existe mucho tabú en relación a la educación sexual. Y yo cada vez que hablo utilizo mucho la referencia de los estudios, porque yo pienso que científicamente a eso es lo que yo fundamenta mi conversación. Mira, los estudios en diferentes partes del mundo lo que plantean es que la educación sexual previene conducta de riesgo, posterga la primera relación sexual y en caso de que los adolescentes tengan vida sexual activa, lo importante es que tengan acceso a método anticonceptivo. ¿Qué sucede en nuestro país, Maciel? La primera relación sexual de nuestros chicos comienzan los varones a los 11 y las chicas a los 13. Y eso está estudiado. Eso está estudiado porque eso lo revela la En Hogar 2013 y lo sigue diciendo En Hogar en las distintas En Hogar. O sea, eso es un dato de nuestro país. Nosotros tenemos 5 de cada 10 adolescentes de 19 años ha sido madre. Sí, yo lo veo frecuentemente en el hospital. Entonces nosotros tenemos una realidad que lo estamos viviendo, pero que también tenemos las estadísticas. Y seguir frenando la educación sexual es lo que nos está impidiendo poner freno a esto. Y si tú tienes una música que incita a tener relaciones sexuales irresponsables, claro. Sexo, droga y alcohol. Es esto lo que estamos recogiendo. Lamentablemente. ¿Entiende? Entonces, es importante que nosotros nos replanteemos como sociedad, como padres, qué es lo que está pasando con nuestros hijos. Muchas veces nosotros nos miramos en lo que pasa en mi entorno, pero también hay que tener una mirada mucho más amplia de ver qué está pasando alrededor de mi comunidad, de mi ciudad y de mi país. Claro. Y todo que empieza en el hogar, como bien usted dijo. Así es. Entonces, volviendo a la pregunta que tú me hacías, tú hablabas del involucramiento de los padres, lo cual eso es fantástico, porque que los papás estén vinculados con la crianza directa de los hijos también es un beneficio para los hijos, para la mamá, para el papá. Y entonces eso hace que ellos estén más pendientes. Sin embargo, todavía aún eso se está dando con los chicos en esta nueva generación, con los papás de esta generación. Claro. Y se está dando también quizás en un nivel socioeconómico medio alto, ¿no? Claro. Porque los papás se están involucrando. Pero muchas veces estos propios papás pueden tener estas limitaciones en cuanto al tema de la sexualidad y de la información y de la educación de la sexualidad. Muy bien, excelente, doctora. En breve continuaremos con el programa, no se muevan.
volvemos de regreso aquí al programa El Arte de Curar en la sección de pediatría. Continuando, doctora, con lo que usted estaba diciendo de el involucrar a los padres en la crianza de los niños en el día de hoy, realmente es una ventaja porque si bien, como usted dijo, mamá y papá trabajan, pero a pesar de que ambos trabajan, los dos se involucran más en temas de la crianza. Muchas veces he visto que la madre tiene que salir a trabajar o a resolver, a hacer diligencias, el papá se queda con el niño, pero sí hay una, diría yo, no es desventaja, se pudiera decir el asunto de las niñeras. Muchas veces se ve que las niñeras están al cuidado de los niños casi 24/7, por el tema de que ambos trabajan. Entonces, ¿qué usted tiene que decir sobre esto? Esto es un tema un poquito, porque a veces yo veo incluso, yo tuve un caso de un niño que estaba bien enfermito y fue a mi consultorio porque la niñera lo llevó. Sí. Entonces, eso a veces realmente como que impacta, porque yo me pregunto, pero ¿y la madre? Sí. El padre ni se enteró. Y la madre, no tomó la decisión, sabiendo que el niño estaba enfermo, no tomó la decisión. ¿Y quien decidió fue la niñera? Fue la niñera. La para niñera, llevarlo. así es. Y era un niño que hasta era de ingreso. Wow. Entonces, Sí, mira, esos son casos que no son aislados, son muy frecuentes y nosotros podemos verlo en cierto nivel económico. Quienes se encargan de los niños son las niñeras. Y ahí es que hay un gran vacío, porque quienes deben de estar al cuidado y pendiente de sus hijos son papá y mamá, ellos son los responsables. Obviamente, si una niñera es una ayudante, debería de ser una ayudante para ti en los cuidados, pero la responsabilidad de tus hijos son de papá y de mamá. Entonces, lo que yo pienso es que nosotros tenemos una inversión de valores, invertimos más en el trabajo que en lo más importante que es en nuestra familia y nuestros hijos. Obviamente me van a decir, bueno, pero es que yo trabajo. Lo que pasa es que muchas veces trabajamos de más para tener más cosas materiales y lo más importante y lo fundamental lo obviamos, que es la crianza de nuestros hijos, la cercanía con nuestros hijos. Yo te puedo decir personalmente que tomé decisión que fue contrario a mi crecimiento económico y mi crecimiento profesional en favor de mis hijos y no me arrepiento. No estoy diciendo que haya que hacerlo. Puede ser una excusa muchas veces que tienen los papás por todo el tiempo que pasan en el trabajo. Sin embargo, la recomendación es trabaje menos. Busquen horarios que sean, si usted tiene un horario extendido, pues que el otro tenga un horario menos. Y hagan equipo. Claro. Y estén uno u otro pendiente de sus hijos. Colocar de prioridad a los sobre niños, todo, claro. Lo que hablábamos en estos primeros 3 años de la vida. O sea, ¿cómo le vas a entregar un bebé que está en todo el indefenso y que con toda la plenitud de capacidad a una persona que quizás pueda quererlo, tenerle cariño, pero igualmente no? No va a ser igual. Y ahí entra también lo que mencionamos anteriormente, doctora, el vínculo. El vínculo afectivo o el apego y entre madre eso se e hijo. ve, comenzamos a verlo cuando los niños comienzan a crecer, que tienen más relaciones con sus niñeras que con sus padres. Y luego en la adolescencia eso se invierte. Y entonces ahí es que tenemos los adolescentes rebeldes, las adolescentes rebeldes, que no le tienen confianza a los padres tampoco, claro. Que comienzan a tener conductas de riesgo justamente por ese abandono que han tenido de sus padres. Y eso es muy frecuente. Claro, eso es muy frecuente. Y es importante recalcar, doctora, que antes de los 7 años de edad es que se forma la personalidad. Exacto. Ya a los 7 años de edad eso está estudiado. A los 7 años de edad ya esa personalidad está definida. Entonces hay que trabajar, a diferencia de lo que la gente cree, que bueno, él está pequeño. Esos son los años más importantes, claro que sí. Exactamente, como muy bien usted dijo, los primeros 1000 años, mil días, perdón, sí. 1000 días de vida, o sea, los primeros 3 años de edad, son sumamente importantes desde el embarazo. Exactamente. Entonces, ahí es que
luego vienen los problemas, como bien usted Claro. dijo, la relación entre padres e hijos, y también en la adolescencia, muy importante. Y ya en la vida adulta, cuando vienen entonces los traumas, que Sí. también se manifiestan ya luego en relaciones de pareja, en el matrimonio, o sea, todo es un enlace. Sí, la verdad que sí, y yo pienso que es como esos son de los aspectos que los papás, los actuales padres o los que van a ser papás, tienen que pensar. O sea, cómo vamos a dividir el tiempo entre trabajo y familia, porque Claro. desgraciadamente no priorizamos a la familia. Yo lo quiero obtener en un colegio bilingüe. Sí, pero el que tú lo tengas en un colegio bilingüe significa que tú vas a tener que trabajar mucho más, ingresar mucho más y Así estar es. más tiempo ausente. Ocupado. ¿Entiendes tú que tu ausencia es válida para que tu hijo sepa inglés? Para que tenga, entre comillas, una posición más... pueda alcanzar logros económicos en su vida adulta, pero los vacíos que te deja una infancia abandonada no se Claro. curan, Ahí viene lo que es la herida de abandono, no se curan. no se curan. Y es, bueno, difícil de tratar realmente. Sí. Es así. Doctora, dentro de sus recomendaciones a los padres en el día de hoy, en la actualidad, en este mundo tan moderno, ¿cuáles serían esas recomendaciones? Mira, Maciel, que no se asusten, que tenemos aquí viento de que esto es terrible, que esto es el fin del mundo. Toda su época trae sus Sus afanes. Entonces esto es parte. Tenemos una sociedad que está en transición, sin duda, por todos estos cambios. Claro. Lo que los niños, que se enfoquen en lo que sus hijos necesitan, en la comunicación, en la relación de pareja, en priorizar a la familia. Y ya lo demás yo creo que eso blinda a los hijos y te permite a ti tener hijos que en su momento puedan tener decisiones acertadas, ser asertivo. Eso es lo que tenemos que ir. Hoy día hijos con niños y niñas con buena autoestima, que Claro. sean asertivos, que tengan ese sentido Confiados. crítico, que puedan tener una muy buena comunicación con sus papás. Y yo pienso que esos elementos van a favorecer a que sus hijos puedan transitar por este tiempo convulso hacia una Estos tiempos modernos. adultez, esta posmodernidad. Así es. Es la posmodernidad que nos está dando muchos dolores de cabeza, pero bueno, tenemos que asumirlo y los tiempos van a seguir cambiando y probablemente tendrán otros nuevos desafíos, pero lo más importante es eso, la comunicación, la compañía, Claro. El priorizar a los hijos. Claro. Y como mi padre siempre ha dicho, cada familia es una industria. Sí. Y cada familia es diferente. Uno no se puede llevar de que a fulanito le funcionó tal cosa, o yo vi que al niño de tal gente le funcionó otra cosa. O sea, cada familia es Así es. una empresa, es diferente, y ante cualquier duda siempre preguntar a un especialista. Sí, claro. Por ejemplo, el pediatra. O sea, que el pediatra es un pilar importante desde el nacimiento con el niño, porque nosotros Sí, yo damos el pienso seguimiento. que los pediatras deberíamos de ser el que ofrezca compañía a la familia, a los papás en ese proceso de crianza. Tomarse el tiempo para ir apoyando a los papás en eso. Es un aliado importante de la familia. Por eso Claro. es bueno tener pediatras como tú. Ay, gracias. Y como usted también. Como usted también. Señores, cuando se habla de un tema tan interesante e importante como el programa de hoy y en buena compañía, el tiempo se queda corto. Doctora, muchísimas gracias. La doctora Josefina Luna es experta en crianza, salud y bienestar, aparte de que es pediatra, bienestar infantil y educadora sexual familiar. Doctora, estoy agradecida de verdad por nutrirnos con su información. Así que hasta aquí finaliza el programa de hoy. Espero que haya sido de su interés y de su agrado. Hasta la próxima.